micrófono y vamos, Javi. Bienvenidos al maravilloso mundo de la televisión. Ya saben, esa que históricamente mal llamamos la caja tonta por su capacidad de atraer nuestra atención durante horas. Pero esta noche solo les vamos a pedir 52 minutos y les aseguramos que no van a perder su tiempo. Por dos razones, porque lo que están viendo ahora mismo lo pagan ustedes y porque vamos a despejar muchas de sus dudas. Han sintonizado la nuestra, Televisión Canaria. Este canal, junto a Canarias Radio, conforman el ente público Radio Televisión Canaria, adscrito a la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Pero vamos a lo que importa en este programa. ¿Cuánto dinero invertimos la ciudadanía canaria en tener una tele y una radio públicas? Radio Televisión Canaria tiene un presupuesto de 54.925.391 euros, aunque también hay que contar con los ingresos publicitarios. Gran parte de todo ese dinero se lo lleva la televisión, casi 48 millones de euros, y otra parte mucho más pequeña, 1.746.000, cuesta la radio. Cada medio genera sus propios contenidos de información y entretenimiento, gestionados y producidos por la propia cadena, algunos, y otros los realizan productoras privadas que prestan servicio a Radio Televisión Canaria, como por ejemplo este programa. Para que se hagan una idea, en Radio Televisión Canaria trabajan directamente alrededor de 400 personas y si sumamos a los trabajadores de las productoras privadas, este ente público genera más de 1.500 puestos de trabajo en todo el archipiélago. Eso solo teniendo en cuenta a los profesionales del sector audiovisual y no los empleos derivados de los servicios contratados para llevar a cabo las producciones. Pero hay más, porque para que ustedes vean este canal o escuchen la radio, hace falta un servicio de distribución y difusión de señales que cuesta 11.732.000 euros durante 3 años. Y además se necesitan muchos medios técnicos, cámaras, mesas de realización, micros, platos de televisión, transportes, unidades móviles, un sinfín de cosas, vamos. Concretamente, para dotar a la televisión pública de todos los medios necesarios para su funcionamiento y el de sus servicios informativos, hay una licitación en marcha de 54 millones de euros durante 8 años. Un gasto que se descontará anualmente del presupuesto asignado a la televisión pública. Así que hoy les vamos a mostrar la inversión y la gestión en este ente público, si es eficaz, cuánto cuesta hacer un programa de televisión y cuáles son las condiciones laborales de sus empleados. En definitiva, ¿a dónde va el dinero de Radio Televisión Canaria? ¿Les apetece ver qué es lo que ocurre detrás de la pantalla o de las ondas? Pues acomódense, que esto empieza. Hola, Alicia. Paco, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien? Bueno, ¿sí? Dispuesto aquí a este tercer grado. Francisco Moreno, Paco Moreno, administrador único de Radio Televisión Canaria. ¿Cuánto le cuesta a cada contribuyente la televisión y la radio pública? Aproximadamente unos 55 millones de euros. Son unos 24 euros por habitante al año. O dicho de otra manera, 2 euros mensuales frente a los 9 euros que puede costar cualquier plataforma de contenidos globales. Los gastos de personal y la producción de todos los servicios informativos, de todos los programas informativos que se realizan, pues ocupa un 30% aproximadamente de ese presupuesto, que es la partida más grande junto con la de aprovisionamiento. Aprovisionamiento llamamos precisamente a la compra de todos los encargos de producción que se realizan a las productoras, que ocupa otro 30%, aproximadamente unos 24 o 26 millones de euros. ¿Coberturas especiales como las de un incendio, una tormenta o el mismo volcán de La Palma pueden afectar al presupuesto? Afectan, obviamente afecta mucho menos un incendio que se concentra en 3 o 4 días que lo que puede ser la cobertura de un volcán en una isla periférica que ha obligado a triplicar los recursos que ya de por sí teníamos en esa isla. En esa isla teníamos trabajando a 10 personas y ahora
Hemos triplicado la plantilla y los medios técnicos. Tener esa cámara en directo permanentemente las 24 horas, lógicamente eso va a impactar en los presupuestos, pero también en la misma medida pues intentamos ajustarnos a nuestras posibilidades presupuestarias, ¿no? ¿Y cómo se hace? ¿Se prevé de antemano ese gasto o se actúa como se tiene que actuar desde el plano informativo y luego se verá el coste? Yo llevo muchos años viendo cómo se hacen presupuestos de servicios informativos. A veces atisbas situaciones. Pues si ves muy mayor al Papa, pues puedes presupuestar la muerte del Papa. Y que me perdonen los católicos, pero es una ley biológica. Se pueden presupuestar elecciones que se van a producir en un determinado ejercicio, pero no creo que haya nadie que presupueste un volcán. ¿Qué importancia y qué utilidad ha tenido el medio público, la tele, la radio para la ciudadanía canaria, para la ciudadanía palmera, con este hecho del volcán de La Palma? Normalmente, históricamente, teníamos las audiencias, que era lo único que verdaderamente medía una respuesta, pero yo creo que hoy tenemos un feedback en paralelo, que son todo ese mundo de las redes sociales, etcétera. Además, redes sociales normalmente muy envenenadas para casi todo, pero a juzgar simplemente por lo que puedan decir las redes sociales, etcétera, pues yo creo que se ha conseguido una unanimidad difícil de conseguir en el mundo polarizado en el que vivimos actualmente, ¿no? Un modelo como el de Radio Televisión Canaria también recibe ingresos por parte de la publicidad. En pandemia usted dijo que se había reducido en 670.000 euros estos ingresos. ¿Se ha recuperado el mercado publicitario? También es verdad que durante los primeros días de erupción del volcán de La Palma, por servicio público, esta Radio Televisión decidió reducir los cortes publicitarios. Haremos el esfuerzo necesario para estar en las cifras en las que hemos estado en los últimos años, que están en el entorno de los 4 millones de euros aproximadamente. ¿Y cómo se invierten esos 4 millones de euros? ¿En qué partidas? Pues el año pasado, por ejemplo, con 1.200.000 euros, pues dotábamos a todas las delegaciones de nuevas cámaras de HD y de ediciones, y además nos dotábamos con 12 mochilas para poder transmitir desde cualquier lugar en el que haya cobertura 3G o 4G. Y eso es lo que nos ha permitido que el 19 de septiembre, mientras estallaba ese volcán, la televisión estuviese desde cualquier punto de interés informativo que se estaba produciendo en La Palma. ¿Son estas la televisión y la radio a las que aspira? Cuando me incorporé en noviembre del año 19, esta era la 6ª cadena en seguimiento en Canarias. Desde prácticamente mitad del año pasado, en medio de lo más duro del COVID, esta televisión se convierte en 3ª cadena más vista. A partir de la erupción del volcán, somos la cadena más vista en Canarias, la cadena más vista de todas las televisiones autonómicas. Eso es lo que dicen las audiencias. ¿Transparencia y pluralidad en un medio público son verdaderamente posibles? Yo digo que es posible y yo digo que me esfuerzo diariamente porque eso sea posible. ¿Qué analiza exactamente la Comisión de Control de Radio Televisión Canaria? Comparezco mensualmente para dar cuenta y comparezco para las preguntas que me quiera cada grupo parlamentario hacer o comparecencias que quiera solicitar cualquiera de las fuerzas políticas. Luego el Parlamento es política y cada fuerza política, pues en función de sus propios intereses políticos, pues pregunta lo que quiere preguntar. Vamos, si les parece, a escuchar a las personas que pertenecen a esa Comisión de Control de Radio Televisión Canaria. Comisión de Control de Radio Televisión Canaria, toma 1, 3 cámaras. ¿Ve usted la tele canaria? ¿Qué programas no suele perderse? ¿Escucha la radio canaria? Pues por supuesto los informativos es lo que más sigo por motivos obvios y dentro de los programas habituales este mismo lo sigo, el Fuera de Plano con Miguel Ángel Dasguani. Veo sobre todo lo que son los servicios informativos. Veo poco la tele canaria, tengo que decirlo. Veo lo que son las noticias. Y alguna que otra tarde sí he visto el Buenas tardes Canarias. Si te soy sincero es que no veo la tele. Consumo los informativos. Que canario o canaria no ha visto el programa de Clave de Ja. También he visto Buenas tardes Canarias. Yo no suelo ver mucho la televisión, pero es verdad que una vez estando en la comisión sí veo sobre todo los informativos, ¿no? Y tengo que decir también que me gusta mucho Lucky the Dive. ¿Hay algún programa que quitaría o algún programa que añadiría?
Yo hubiera quitado en el pasado casi toda la televisión canaria. Yo he echado siempre en falta, y así se lo he hecho saber al administrador único, que me diga de esos programas que se ponen en la parrilla, ¿cuál es el objetivo de esos programas? Bueno, ahora me siento mucho más orgullosa que hace 3 años, por ejemplo. 54 millones de euros de presupuesto es suficiente. Creo que sí que es suficiente para que poder tener una tele pública de calidad. Si se busca un modelo más ambicioso, pues lógicamente podrá estudiarse una ampliación de ese presupuesto. Quitar seguro que no. Es de las más baratas. Yo en general aumentaría siempre los presupuestos públicos, pero hay que ser razonable y saber que tenemos una serie de necesidades en las que hay que priorizar. En los últimos 10 años, por ejemplo, la televisión pública autonómica ha crecido en un 42%. ¿Cree que es eficiente, eficaz la gestión de Radio Televisión Canaria? Pues nos cuesta mucho fiscalizar esa eficiencia. Hemos tenido que introducir una enmienda a la ley para que el administrador único esté obligado a informarnos de los contratos que formaliza el ente. En estos 2 años yo creo que sí. Además, la Comisión tiene un papel fiscalizador muy importante. Ha sido no solamente ineficiente, sino que ha sido un despilfarro tremendo durante la mayoría del tiempo de su historia. ¿Cree que el Parlamento de Canarias ha estado a la altura de lo que ha necesitado Radio Televisión Canaria, sus plantillas y sus sociedades? No. Yo creo que también se ha dejado influenciar por muchas presiones mediáticas de fuera. Yo le puedo decir que por parte de Agrupación Socialista Gomera siempre hemos intentado estar a la altura de las demandas que nos ha hecho el ente. Ahora bien, entendemos que el ente está paralizado, que el ente necesita que se defina de una vez por todas el modelo de gestión. Y ahí eso es voluntad política. Creo que no hemos estado a la altura desde el punto de vista de no haber alcanzado los acuerdos suficientes con la altura de mira suficiente. Seguimos con todo el personal en esa situación que no se sabe qué va a ser de su futuro. Quiero pensar que sí. Espero que la ciudadanía y sobre todo los trabajadores entiendan y crean que el Partido Popular ha estado a la altura. Que se normalice esta situación de interinidad, que se cree la Junta de Control, que pueda haber un director, que esperamos que sea Paco Moreno, porque creemos que hoy por hoy es la persona que mejor puede hacerlo. ¿Cree que falta consenso o falta voluntad para acabar con esa situación de excepcionalidad del administrador único? Falta voluntad por parte de quien tiene la mayoría en esta Cámara, que es el Gobierno de Canarias. A veces llego a pensar, pero puede que yo sea un poco mal pensada, que quien tiene el interés de que el ente no funcione bien. Yo creo que existen otro tipo de intereses y por eso nos encontramos en esa situación de excepcionalidad que creo que va para largo. Falta consenso. No está primando, digamos, el interés público, el interés de tener una televisión con una buena gestión. Falta voluntad política para poder desbloquear el ente. Falta consenso porque no se ha buscado. ¿Cree que existe o ha existido censura en Radio Televisión Canaria? No creo que haya habido censura. Lo que sí se puede haber visto en momentos determinados es un uso partidista, ¿no? Sé con toda certeza que existen determinadas llamadas en momentos determinados para pedir a determinados responsables: saca aquel, saca el otro, toca este tema o este señor que no aparezca. Existe censura cuando, por ejemplo, se informa sobre esa propia comisión de Radio Televisión Canaria, se dice que fue así, que todos los grupos parlamentarios aplaudimos el buen trabajo que se ha hecho en la cobertura informativa del volcán, pero no se informa de esa licitación de 54 millones de euros. Claro que ha existido censura. A nosotros, a la izquierda de Canarias, nos han censurado constantemente siempre en la televisión canaria. A mí me parece que es importante el Consejo de Informativos que le dé pluralidad a la toma de decisión sobre, en fin, las noticias, lo que es noticia y lo que no es noticia. No creo que exista censura. En la Comisión de Control he escuchado pues, algunos diputados quejarse de esa censura. ¿Qué problema existe con la redacción del mandato marco? El principal escollo que tiene el mandato marco ahora es si la televisión tiene que ser pública o tiene que ser mixta, público-privado. Nosotros decimos que tiene que ser pública. En este momento existe un empate técnico, la mitad de este Parlamento quiere que el modelo sea mixto y la otra mitad queremos que sea público. Yo apuesto por un modelo público para los servicios informativos. Los dos modelos tienen sus ventajas y sus inconvenientes y sabes que el Parlamento debe contratar un estudio para ver la viabilidad económica de ambos modelos. Habrá que ver qué es lo que nos dice ese informe y una vez que tengamos ese informe pues podremos decidir si queremos un modelo 100% público o un modelo mixto. Soy partidario de un modelo público. Yo quiero un modelo independiente, transparente y no sujeto a presiones ni externas ni internas. Y para mí eso pasa por un modelo 100% público. ¿Qué le parece lo que ha escuchado?
Respetable, en primer lugar. Es la opinión política de determinadas fuerzas y nada tengo que objetar. De lo que he oído, lo único que me puedo preocupar es que me gustaría que me dijera el señor Díaz Estebanés quién ha dicho que este no salga o salga, porque si no lo he dicho yo, que desde luego no lo he dicho, quien lo haya dicho y lo pueda aprobar merece la reprobación de cualquiera. A partir de ahí, el resto son opiniones, como digo, unas más sustentadas en hechos y otras menos sustentadas en hechos. Yo no soy, a veces dicen, hay censura porque no se ha contado esta determinada noticia. No, probablemente lo que no haya sean consignas y, por tanto, los servicios informativos tienen la libertad absoluta de entender qué es lo más noticiable de lo que haya podido ocurrir en un solo día. Con lo cual yo lo que apelaría justamente a aquellos que piden pluralidad es que respeten esa pluralidad y un poco de miedo me da que algunos de ellos pudiesen algún día pensar que lo que ellos piensan es lo que tiene que hacer esta televisión, porque si solo hiciésemos lo que algunos piensan estaríamos trabajando para algunos y no para todos. ¿Por qué ha costado tanto conformar la Junta de Control? ¿Preocupa más la cuota política que contar con profesionales de los medios? Mire, le aseguro, y tengo testigos, que a veces he ido a estas comisiones que parecen a veces un juicio sumarísimo, y después de ese juicio sumarísimo, cuando he salido por la puerta, en las 3 últimas ocasiones me he encontrado a algún ciudadano absolutamente anónimo que al reconocernos nos ha felicitado por el trabajo que hayamos podido hacer. Y a una de ellas le dije, pues debería haber entrado ahí dentro y habérselo dicho a los que me acaban de hacer este juicio sumarísimo. Si no hay acuerdo es porque ellos no se ponen de acuerdo. Hay otros organismos, otras empresas públicas, etcétera, que de manera aleatoria tienen distintos años en los cuales la Audiencia de Cuentas fiscaliza sus cuentas. En esta casa, por ley, se fiscaliza anualmente. Una de sus preocupaciones, de sus compromisos, ha sido potenciar la industria audiovisual. ¿Lo ha conseguido? Bueno, yo se lo preguntaría también a ellos, a la propia industria audiovisual, pero también me vuelvo a remitir a los hechos. Nunca ha habido el nivel de concurrencia del número de productoras trabajando de manera simultánea para esta televisión. Casi una treintena de productoras pueden estar trabajando a lo largo de un ejercicio, cuando no pasaban de las 14 o 15. Tenemos la parrilla de producción propia más amplia de toda la historia, de los 22 años de historia de esta radiotelevisión. Con lo cual, cuando antes me preguntaba sobre el presupuesto y cómo se gasta, etcétera, pues yo le diría que tan importante que cómo se gasta es dónde se gasta, a dónde va, parafraseando a este programa, a dónde va ese dinero. Bien, pues ese dinero, en un porcentaje más alto que nunca, en un 90 y tantos %, se inyecta en la propia economía de las Islas Canarias. No se va a Hollywood, porque cuando compras una película, ese dinero se lo estás pagando a una distribuidora de Hollywood. Quiero decir, esos 55 millones que salen del esfuerzo de la sociedad canaria se reinyecta en la propia sociedad canaria y de esa manera lo que estamos es generando actividad en un sector además absolutamente estratégico. ¿Cuál es el coste medio de un programa que puede ofrecer cualquier productora televisión canaria? El coste más importante es el del prime time, el que va justamente desde las 10 de la noche a las 12 de la noche. Entre el más caro y el más barato de los que emitimos en el prime time, podríamos estar hablando de que en esa franja invertimos unos 35.000 euros aproximadamente, sería la media. ¿Cuánto empleo crean las productoras que proveen de contenido a televisión canaria? Vamos a ver, si uno tiene en cuenta todas esas empresas que directa o indirectamente participan en la elaboración de los contenidos que emite la radiotelevisión canaria, podemos estar hablando del 1,5 millones largo. ¿Se preocupa Televisión Canaria, se ocupa Televisión Canaria de fiscalizar el contenido, las condiciones laborales que tienen esos trabajadores? No puede contratar con esta radiotelevisión pública nadie que tenga obligaciones pendientes con la seguridad social. Hemos hablado con 2 personas, son 2 responsables de 2 productoras que prestan contenido, servicios a Televisión Canaria, esto es lo que nos han dicho. Puede que solo sea artificial. Puede que a mi manera me sirva para olvidar. Prometí que nunca volvería a caer, pero esta vez no lo quiero evitar. Es que me hace volar
Santi, ¿cuántos años llevas realizando programas de televisión para Televisión Canaria? Desde que empezó. O sea, yo fui uno de los que participé en la creación y en la puesta en marcha de lo que ha sido el primer gran formato que tuvo el primer gran formato de éxito que tuvo la Televisión Canaria en su historia, que fue la famosa La Guagua. Pues 14 años. ¿Qué sería de ustedes, de las productoras pequeñas, sin el medio público? Si no fuese la Televisión Canaria, para hacer televisión no se podría hacer. ¿Y actualmente qué programas de La Huella Canaria se emiten? Objetivo Canaria llevamos 4 temporadas en total, 7 temporadas. Doble 10 hace Buenas tardes Canarias y nada más. Y después 4, 5, 6 productoras canarias utilizan estos recursos cada vez que les hacen falta. ¿Cuánto cuesta un programa diario, por ejemplo, de BTC? Sería nombrar números y nombrar partidas sería complicarnos muchísimo, porque en BTC, para que nos hagamos una idea, trabajan 85 personas. No es un producto para lo que es un negocio audiovisual sumamente competitivo o sumamente rentable. La actualidad es muy cruel con los medios, por lo que en cualquier momento te ocurre cualquier cosa y tienes que soportar constantemente gastos extras. Cada programa cuesta 25.000 euros, 325.000 la serie de ese programa sin incluir IGIC, ¿vale? La partida más cara es la de personal, que se lleva aproximadamente un 62% del presupuesto. Estamos hablando que en la partida de personal se llevan 200.000 euros aproximadamente. El siguiente capítulo de gasto, viajes, desplazamientos, hoteles, alquiler de coche, que se lleva un 16% aproximadamente, que esos son 50.000 euros. Alquiler de instalaciones, aproximadamente es el 7%, que son unos 24.000 euros. Amortización de equipo, que es otra parte importante, estamos hablando que es el 5%, unos 15.000 euros. Y aproximadamente el beneficio está en torno al 10%, que son unos 29.000 euros, más o menos, por lo que es la serie de los 13 programas. Por supuesto, el beneficio tiene que estar reconocido y recogido, y además totalmente claro. En nuestro caso está en torno al 10% más o menos, que a veces se cumple y a veces no. Muchas veces estamos por debajo. Santi, ¿cuánto puede costar la inversión en un plato como este, por ejemplo? Millones de euros. Son inversiones durante aproximadamente 20 años. Ten en cuenta que yo todos los años, más del 50% del margen que me da el programa, más del 50% lo destino a inversión. ¿Y consideras que están bien pagados los programas? ¿Es suficiente el dinero que recibes? No es suficiente, y más un programa como el nuestro, que la partida de personal es carísima. Es decir, yo terminar una semana más tarde la producción de un programa me supone 10.000 euros semanales de costo de personal. Son 42.000 euros al mes de nómina, de sueldos de trabajadores. Tienes que ir al milímetro para poder no entrar en quiebra, no entrar en pérdida. Sería ideal tener el presupuesto, hemos pedido aumento de presupuesto, pero sabemos lo que hay y que no se puede. ¿Tú que has trabajado para otras televisiones autonómicas, se hace con los mismos medios? No. Un formato similar a este para cualquier autonómica no lo planteo con la estrechez que planteó este programa. En Canarias la televisión que se hace es una televisión que cuesta muy poco. En cambio, compite muy bien. Y lo estamos haciendo, pero sufriendo, claro, evidentemente. Y ojo, en Canarias las productoras no tenemos actividad 12 meses sobre 12 meses al año. Trabajamos entre 9 y 10 meses. ¿Cuánto tarda en pagar Televisión Canaria un programa como BTC? ¿Paga en tiempo y forma? Sí, hubo tiempos memorables que esto era un drama, ahora no, ahora pagan tiempo y forma, pagan muy bien. ¿Y la audiencia determina cuánto paga la cadena por programas o si un programa se mantiene o no en la parrilla? Normalmente no es así, porque tú cuando planteas un proyecto, un programa, a priori tú no vas a saber si vas a funcionar. En una televisión pública creo que no debería ser el dato para levantar o no un programa. Lo mismo cuesta en dinero y en esfuerzo realizar un programa que no ve nadie como realizar un programa que lo ve todo el mundo. Ten en cuenta que 8 de cada 10 programas fracasan. ¿De quién surge la idea de un programa? En mi caso, el 99,9% de las veces surge de la productora. Los programas que yo planteo son míos. ¿Crees que la ciudadanía es consciente de lo que cuesta hacer un programa de televisión? El público que está detrás de la tele no tiene ni idea de lo que cuesta hacer un programa. Yo veo un programa que está editado, que se suelta al aire y no tienen ni idea de lo que hay detrás, lo que se sufre, en absoluto, no lo sabe. Y si lo supiera, a lo mejor nos trataría un poquito mejor, no sé. Para ti, ¿cuál ha sido o es el mejor momento de Televisión Canaria? El actual, desde luego. Hubo una primera época en que decías que la tele es chicharrera desde Gran Canaria o la tele es canario desde Tenerife, ¿no? Pero yo creo que ya eso es un mensaje ya
cascado, viejo, tal. Estamos viendo que la gente concibe la televisión canaria como algo nuestro. Realmente quien está haciendo labor por defender la canariedad y los canarios es la televisión pública de Canarias. Ahí están los resultados y sobre todo en estos momentos la televisión canaria tiene al frente una persona que sabe de televisión y sobre todo sabe de programación, y eso es fundamental. ¿Y crees que en este momento Televisión Canaria cuenta con suficiente presupuesto? Uy, no. El gobierno de Canarias debe pensar en la labor que está haciendo, y espero que se den cuenta con lo que está pasando ahora con La Palma, que es muy poco presupuesto. Los políticos se conciencian que la tele es una parte más del gobierno de Canarias, que para poder llegar al público hay que invertir. No es gastar, es invertir. El futuro de un medio de comunicación de este tipo va directamente proporcional a lo que los políticos quieran dejar hacer y a la, entre comillas, profesionalización de las personas que están detrás del medio. Cada vez que viene algún profesional que sabe de lo que va esto, la televisión canaria da un salto cualitativo. Creo que los ciudadanos aprecian una televisión que en buena parte de sus contenidos pues tiene un estándar nacional y desde luego lo que no tiene es un precio nacional. Te cuesta mucho menos una película para 2 millones de habitantes que para 40 millones de habitantes, pero evidentemente la producción propia cuesta lo mismo, la hagas para 2 millones que para 20 millones si quieres tener un determinado nivel. Mire, el País Vasco tiene unos cuantos miles de habitantes menos que Canarias. Nosotros tenemos 55 millones. El País Vasco, con un poco menos de población, tiene 176 millones de presupuesto. Siendo este un programa de educación cívico-tributaria, hemos querido exigirle durante todos estos capítulos al sector público transparencia, y en un ejercicio de transparencia nosotros hemos querido contarles cuánto cuesta A Dónde Va Mi Dinero. Si eres de esas personas que nos sigue desde el primer programa, emitido allá por marzo, ya habrás averiguado a dónde va tu dinero. Pero si además eres de esas personas curiosas, seguro que te has preguntado, ¿y a dónde va el dinero de a dónde va mi dinero? Gran pregunta. Lo primero que tienes que saber es que la superstición no tiene cabida en televisión. Y no solo nos referimos al color amarillo, que como habrás observado ha estado muy presente, sino que la temporada televisiva consta de 13 programas. Y ahí va el dato que estabas esperando. Cada programa de A Dónde Va Mi Dinero cuesta 20.414 euros con 15 céntimos, para ser muy concreta, lo que es un total de 265.383,95 por temporada. En cuanto al beneficio industrial que aplica la empresa y que está incluido en el contrato con Televisión Canaria, es de 1.730 euros con un céntimo por programa. Ya saben, nos encanta ser muy concretas. ¿Y se imaginan cuál es la partida que más dinero se lleva? A Dónde Va Mi Dinero lo componemos 14 personas y a la empresa, es decir, Malpaís Productions, le costamos 141.225,65 euros por temporada, sin contar a Fina ni otros miembros del chiquero. El resto de gastos son viajes, dietas, alquileres, maquillaje, peluquería. Hasta aquí el presupuesto de A Dónde Va Mi Dinero. Si les parece, y para no dejar de hacer la pregunta más frecuente de este programa, nosotras la lanzamos y que sea el propio Francisco Moreno el que la responda. 20.414,15 euros por programa. ¿Es suficiente? Ojalá tuviésemos más recursos para poder todavía hacerlo mejor. A mí me dijeron que esto era una locura el día que se planteó. ¿Quién se va a tragar un programa hablando de dinero, de impuestos, etcétera? Y ahí está la realidad. Premio Nacional de la Crítica, Premio Iris, y un montón de televisiones autonómicas intentando replicar y preguntándonos cómo se hace este programa. Yo creo que en eso hemos abierto también una puerta a la creatividad, a que no hay contenido, por denso que pueda resultar, que no pueda resultar al mismo tiempo interesante. Pues me siento muy satisfecho de comprobar que se puede hacer un trabajo de entretenimiento al mismo tiempo que tenga una gran utilidad para algo tan importante como saber precisamente y crear una conciencia en torno a la escasez de nuestros recursos públicos y lo difícil que es a veces establecer prioridades, ¿no? Paco, le invito, si le parece, a tener un encuentro con las dos mujeres que están al frente de esas dos plantillas, de la radio y de la tele, ¿le parece? Me parece perfecto. Vamos para allá, nos ponemos las mascarillas.
Malole Aguilar Fernández, directora de Informativos de Televisión Canaria, Leticia Martín Llarena, directora de Informativos de Canarias Radio. Ha sido un año complicado, ha sido un año donde hemos atravesado pues, pandemia, hemos atravesado incendios, hemos atravesado un volcán también. ¿Qué balance hacen? Viviendo el día a día, intentando sacar adelante pues toda esta información, balance, pues eso, día a día, no hay tiempo para más. ¿Malole? Sí, partiendo bueno, de que todo es mejorable, de que somos exigentes y que hay que aprender también de los errores y ser consciente de que esto es un continuo aprendizaje, también el balance hay que decir que es positivo, sobre todo porque hemos cumplido uno de los principales objetivos que nos marcábamos, que era reconciliarnos un poco con la sociedad y con la opinión pública. Leti, Malole, ¿saben los presupuestos, el presupuesto con el que cuenta la dirección de informativos que es cada una de ustedes? En mi caso es la radio, 1.700.000. Fue el último presupuesto. De lo que se lleva el grueso se lo lleva los salarios, ¿no?, de la plantilla, que se lleva el 80%, pero el conjunto de la radio. Nos gustaría pues eso, mejorar en algunos aspectos, como estar ahí, por ejemplo, en las delegaciones insulares, que no tenemos ninguna persona. Mi ilusión sería eso, poder estar en todas las islas no capitalinas, con 2 personas como mínimo, ¿no?, para cubrir los 2 turnos. En las cuentas de los servicios informativos ocurre un poco como la escaleta, que hay a veces partidas extraordinarias, como nos puede pasar con el volcán, un incendio, la pandemia, pero te puedo decir aproximadamente son unos 14 millones de euros, un 30% del presupuesto global de la tele se lo lleva a servicios informativos, y en gasto directo, o sea, si quitamos el personal, llevamos este año alrededor de unos 2.600.000 euros. ¿Cuántas personas componen la plantilla de los servicios informativos de Televisión Canaria? La plantilla la componen 350 personas, incluimos también gente de administración, alrededor de 350 personas. ¿Cómo se ha cubierto esta crisis volcánica de la isla de La Palma con los mismos medios técnicos y humanos? Al ser una plantilla pues muy justa, que tenemos además programación en directo desde las 6:30 de la mañana hasta las 10 de la noche, nos hemos encontrado pues con esa dificultad que al ser en una isla no capitalina, pues hemos tenido pues que tirar un poco de que cada uno, de la voluntad de cada uno, porque después, por desgracia, tenemos también que conciliar, ¿no?, la vida familiar. Y en un primer momento, gracias a que tenemos en plantilla 2 redactores de la isla de La Palma, que fueron los más rápidos para poder ir y estar allí, y luego hemos ido turnándonos. Los medios materiales, pues eso, lo hemos ido llevando, trayendo, porque tampoco no tenemos la sede física. Sí, en nuestra casa ha sido previsión, organización e implicación. Paco siempre dice mucho que nosotros no vamos a La Palma, estamos en La Palma. Tenemos un equipo de 10 personas ahí, producción, redacción, cámaras, y lo que hemos hecho es reforzar esa plantilla, pero siempre apoyándoles, dejando que ellos fuesen los que un poco guiasen los contenidos, porque eran los que estaban en el terreno, los que conocían todo el transcurso de lo que ha sido esta crisis volcánica. Hemos ido enviando cada semana 2 equipos de apoyo, y también es verdad que nos adelantamos y desde producción del ente público pues colocaron determinadas cámaras en determinados puntos estratégicos para tener ese momento, porque sí que íbamos junto con los científicos haciéndole un seguimiento a esos movimientos sísmicos. Es verdad que no sabíamos cuándo iba a ocurrir, pero es verdad que nosotros íbamos ya con un trabajo previo de monitorización también desde el punto de vista informativo, y fuimos equipándonos técnicamente. Es verdad que ha habido también un antes y un después con las mochilas. Las mochilas son, para que la audiencia lo entienda, esas herramientas que nos permiten estar en cualquier momento, en cualquier lugar, y entrar en directo sin necesidad de, como antes, con una unidad móvil, y eso la verdad que también ha supuesto un antes y un después en esta cobertura. Alexis, ¿crees que Radio Televisión Canaria tiene suficiente presupuesto? Creo que es mi deber decirte que no. Deberíamos tener más porque podríamos hacer más cosas, podríamos tener más personal. Si nos comparamos con otras televisiones autonómicas próximas, por ejemplo, en población, como puede ser la ETV, ¿no?, tenemos un presupuesto 3 veces menor, ¿no? Nosotros estamos en torno a los 50 millones de euros y la ETV supera los 150 millones, ¿no? Nosotros estamos hablando de una plantilla para servicios informativos que está en torno a las 380 personas, mientras que de nuevo ETV supera ampliamente los 1.000 trabajadores, ¿no?
Y en cuanto a lo que son instalaciones, evidentemente tenemos unas instalaciones absolutamente obsoletas. ¿Han sido bien tratados por la clase política, por los dirigentes? No, no hemos sido bien tratados en absoluto. Es más, creo que llegó un momento en que los únicos defensores del servicio público de esta televisión, a pesar de que pertenecíamos a una empresa privada, fuimos los trabajadores. Cuando se llevó a cabo el ERE, no lo justifico, pero como parte del tejido empresarial público canario, algo nos tenía que tocar, pudo haberse hecho de otra manera, porque al final tampoco creo que se tradujera en un excesivo ahorro. ¿Está satisfecho con las condiciones laborales y salariales de la plantilla de la televisión canaria? La plantilla está medianamente, yo creo que medianamente satisfecha, por supuesto que con algunos asuntos pendientes. De hecho, ahora vamos a iniciar la negociación de un convenio colectivo y no pedimos incrementos salariales. Y somos la plantilla, una de las plantillas, ahora han surgido algunas televisiones públicas más pequeñas, que menos cobran de todas las televisiones autonómicas. De media debemos estar en torno a los 1.400, 1.500 euros. Tenemos que buscar el consenso para intentar hacer el convenio que nos beneficie a todos. Para eso hay que trabajar un montón, sobre todo sobre una mesa. Las demandas en cuanto a pues todo el mundo quiere garantizarse su puesto de trabajo, que es el principal, y que si es posible mejorar esas condiciones, pues mejor. Creo que debemos apostar por un modelo 100% público. Nosotros hacemos un llamamiento al Parlamento de Canarias para que por fin ponga en marcha ese mandato marco. Yo creo que ya no hay discusión, somos públicos, pero ese papel hay que firmarlo. También queremos que haya un consejo rector. No se puede permitir que siga esta condición de administrador único porque el propio administrador único actual tiene limitadas sus funciones. Y por último también exigimos la asistencia de un consejo de informativos. Yo lo que le recrimino a los partidos políticos es que no han entendido que lo importante es el servicio público, porque ellos pasarán como partidos políticos y como responsables, pero la televisión seguirá. Posiblemente pueda ser incluso más eficaz si es pública al 100%, aún con algunas deficiencias que tendrá seguramente, ¿no? Porque evidentemente ya para empezar nos ahorramos un beneficio industrial de una empresa externa. Los datos lo demuestran. Un concurso público en donde la empresa privada, a cambio en aquel caso era de 18 millones, tenía que ofrecer 2.700 horas de programación de servicios informativos, ¿no? En la situación actual, con la misma cantidad de dinero no hay límite de horas. ¿Aquel mes de junio del año 2018 temiste en algún momento que Radio Televisión Canaria desapareciera? Podría haber sido que sí, pasó en Valencia. Y he temido que desapareciera la tele cuando la tele ha dejado de cumplir su función. Captar a todo el público canario, se dedicaba a un público muy concreto, teníamos una imagen de marca muy mala. Las demandas de las plantillas están siendo escuchadas. ¿Cómo es la relación con el administrador único, con Francisco Moreno? Logramos tener una relación más o menos fluida, por lo menos franca. Por lo menos con él tenemos comunicación. Nosotros tuvimos un director de la tele hace no mucho con el que no nos reunimos nunca. Yo creo que es el interlocutor más válido que hemos tenido. ¿Está escuchando esta entrevista? ¿Te gustaría decirle algo? Que mantenga ese talante, no solo negociador, que ese lo tiene, sino el talante de alguien que de verdad escucha, atiende y que intenta dar soluciones. Creo que lo que le pediríamos es mucha atención a los servicios informativos. Los servicios informativos en todas las cadenas son la columna vertebral y creo que no todo el mundo puede hacer servicios informativos. No todas las productoras pueden hacer los servicios informativos, o al menos en las condiciones en las que algunas lo llevan, sin un control estricto por parte de los responsables de servicios informativos, porque si se va a informar, se tiene que hacer con una responsabilidad. ¿Crees que la gestión de Radio Televisión Canaria es eficaz, es eficiente? Yo creo que no ha sido eficaz, que no ha sido eficiente, que el modelo mixto fue un verdadero dispendio para las arcas públicas. Yo creo que es muy eficiente, muy eficaz, dado el personal que tenemos gestionándola. Me explico, nos falta personal en la gestión para que sea todavía más eficiente y todavía más eficaz. ¿Estás satisfecho con los contenidos de Radio Televisión Canaria? Sí, al 90 y tantos %. Me gustaría hacer un programa de folclore, bromas aparte. Me gustaría darle todavía más importancia, si es que no se le da, más importancia todavía a nuestra idiosincrasia. El nivel se ha elevado mucho, ¿no? Y lo vemos en la calle y la gente lo dice y hemos ganado un sector de la población que antes no nos veía.
Disfruten de la tarde, que la de hoy vuelve a ser única. Hasta mañana les espero. En cuanto a la última hora de la erupción de Cumbres la conoceremos en unos minutos. A la 1:30 es hoy la rueda de prensa de Cebolca. Se la vamos a ofrecer aquí en directo en Canarias Radio. La 1:03 de la tarde en Canarias, todo ello y mucho más. Una pausa y empezamos. ¿Con cuánto presupuesto cuenta Canarias Radio? Aproximadamente con 1.700.000 euros. La mayor parte de ese presupuesto va para el personal. Se empezó a contar con supuesto presupuesto y cada vez se veía más mermado, más mermado. Estamos hablando de una radio autonómica y no tenemos personal ni en La Gomera, ni en El Hierro, La Palma, Fuerteventura, ni Lanzarote. Y encima nos vimos afectados en el poco tiempo por un ERE que mermó todavía más la cantidad de personal. Un redactor, una redactora puede ganar unos 1.400 euros, más o menos. Es el salario base y antigüedad, nada más. ¿Creen que se les ha tratado bien? No. Es que la radio, siempre se dice, ¿no? Las radios son las hermanas pobres. Y es que es verdad. Si es que cuando hay cualquier problema, cuando vemos las comisiones de Radio y Televisión Canaria, lo de la R de la radio es que casi no se toca. ¿Y crees que la ciudadanía es consciente del trabajo que realizan en Canarias Radio? Al final son ellos con sus impuestos quienes pagan a este grupo Radio Televisión Canaria. Cuando pasa cualquier catástrofe, como la situación actual del volcán de La Palma o situaciones anteriores, riadas, incendios, todo canario ha querido poner la radio y la tele y ha podido, a través de la radio y la tele, seguir la situación de esas catástrofes, de lo que estaba pasando y de cómo estaban sus familiares. Siempre hemos estado ahí y la gente sabía que podía conectar con Canarias Radio y estábamos contándolo. Y yo creo que eso lo aprecia, porque para eso está un medio público, para estar en cuanto ocurre algo. ¿Cuáles son las principales demandas del sindicato al que representa? Tener, por fin, un convenio colectivo que mejore las condiciones laborales de todos los compañeros. Ver crecer la radio. ¿Esas demandas están siendo escuchadas? Es que no. Nosotros es que siempre nos reunimos con las distintas direcciones que han ido pasando y todos son muy comprensivos, pero es que luego no vemos los hechos. La relación ahora mismo es cordial, es buena. Y, nos sentamos en las reuniones cuando hemos tenido reuniones y nos escucha. La relación es buena, pero le exigimos lo mismo. Menos palabras y más hechos. ¿Qué les parece lo que han contado los 4 compañeras de la radio y la tele? ¿Están de acuerdo? Bueno, vamos a ver, aunque suene apolíticamente correcto, creo que dicen que tienen razón en lo que dicen. Me pueda gustar más o me pueda gustar menos, pero creo que evidentemente la radio necesita de una potenciación. Cuando me incorporo en noviembre del año 19 era una radio que estaba prácticamente silenciada, no sé por qué clase de intereses, pero no tenía por no tener ni siquiera una estructura de programación de manera regular programativa. Se ha hecho lo que se ha podido, sabiendo que desde luego la siguiente intención tiene que ser dotarla de personal. ¿Cuándo puede haber un convenio firmado en Radio Televisión Canaria para la radio, para la tele, o si es posible hacer un único convenio que englobe a ambas plantillas? Va a haber convenio para todo el personal de Radio Televisión Canaria, independientemente de que haya una especificidad para la radio en función de su tipología de funcionamiento y otro para la televisión y para el ente público. Si por mí fuera, ayer, ni siquiera mañana, ayer, pero no solo depende de mí, pero si por mí fuese antes, desde luego, de que concluya el año. Otra cosa es que lo que aprobemos luego hay que elevarlo y los convenios colectivos de las empresas públicas se terminan aprobando en Consejo de Gobierno, nada más y nada menos. Y si por usted fuese, ¿qué modelo de gestión tendría Radio Televisión Canaria? La radio sabemos que es un modelo de gestión directa, pero ¿y la tele? Pues si por mí fuese, yo me siento muy a gusto gestionando lo que estamos gestionando actualmente. Leti, Manole, ¿por qué modelo de gestión abogan ustedes? Pública, 100% pública. Sí, público también. ¿Qué nota le ponen a la gestión en Radio Televisión Canaria? Esa que la pongan los espectadores. Desde luego ha habido un antes y un después, lo decía al inicio, ¿no? que nos hemos reconciliado con la opinión pública y un reconocimiento que llega primero de la gente, que es el que más valoramos y agradecemos, pero también
de todos los compañeros de las autonómicas, del resto de las televisiones que conforman la Forta, nos agradecen sobre todo la generosidad, el nivel periodístico que hemos ofrecido y sobre todo en la cobertura que se ha realizado. Y bueno, medios internacionales, eso te lo puede decir Paco también, pero reconocimientos que llegan de todos lados. Quizás el que más valoramos y agradecemos es el de la población, porque al final es la gente la que paga esta tele, ¿no? Y al final, cuando ellos sienten que vale la pena, ¿no? Ese coste, que nos sentimos la verdad que en esa parte contentos por esa percepción. Pues si les parece, vamos a ver si tienen razón en el análisis que hacen de lo que demanda la ciudadanía de Radio Televisión Canaria. ¿Sabrías decirnos qué es el ente público? Puede ser desde el gobierno central o el gobierno regional, un ayuntamiento, ¿no? Me suena, pero no sé lo que es. No tengo ni idea. ¿Qué es el ente público, la televisión canaria? Me imagino que es una televisión pública del gobierno de Canarias, supongo. Es la televisión que tenemos nosotros públicamente de nuestros impuestos en la isla y en nivel nacional. ¿Qué presupuesto anual crees que tiene Radio Televisión Canaria? No sé, 5 millones de euros al año, no lo sé. 500.000 euros puede ser, será más. Yo siempre tiro por lo bajo. Del millón pasa. Para no exagerar mucho, de 2 o 3 millones. 300, 400, 600.000 euros. 3 millones. 2 millones de euros, por ejemplo. ¿Cuánto personal crees que hay en Radio Televisión Canaria en todas las islas? 100.000 trabajadores. A lo mejor es mucho más, pero es que no tengo ni idea, porque la verdad que de esto no sé. Yo creo que más de 100 personas. 150, 200 personas. ¿En toda Canarias? Sobre las 500, diría yo. 100, 200 personas. Una empresa grande, podrían ser 500 personas. Si hablamos de temas de que no solamente están los que trabajan directamente para el ente público, sino el tema de las productoras que trabajan para Televisión Canaria, unos 3.000. ¿Y cuánto tiempo dedicas a ver la televisión en general? 5 horas. Digamos que durante la semana, del orden de 6, 7, 10 horas. 1 hora al día, 2 horas como mucho. Como soy ama de casa, soy pensionista y voy a mi libre albedrío, desde que me levanto pongo la televisión. Puede ser hasta las 2 y las 3 de la mañana. De las 8, 8 y media hasta las 2 o las 3 de la madrugada. ¿Y sueles ver Televisión Canaria? Sí, te puedo asegurar que la que más veo es la Televisión Canaria. Algunas televisiones nacionales volcan sus contenidos marujeo, ¿no? La Televisión Canaria está más diversificado, ¿no? Siempre veo de Televisión Canaria las noticias, ha mejorado muchísimo. Hay un programa que viene después, que de Calero, y es más o menos entretenido. Los informativos por necesidad. Sobre todo me gustan los noticiarios y las películas. Cuando quiero saber algo de lo que vienen siendo las Islas Canarias, pues veo las noticias. No suelo ver Televisión Canaria, suelo ver más otros canales. Y el informativo, por ejemplo, incluso me gusta ver más el nacional. Y además que no soy partidario de las televisiones autonómicas. Creo que es un despilfarro en general. ¿Cuánto tiempo dedicas a escuchar la radio en general? La radio siempre, en el coche voy con radio. Por las mañanas cuando voy al trabajo. La radio la escucho por la noche. Me pongo mis chicharitos y cuando me quede dormida y me vuelva a despertar, si no los tengo puestos, los busco y me los coloco. ¿Escuchas Canarias Radio? Sí, a veces sí. La música sobre todo, bueno, y la información también. Sí, por ejemplo, mira, Crónica de San Borondón es un programa que me apasiona, ¿no? A mí me gusta la tertulia. ¿Qué nota le pondrías a Radio Televisión Canaria? Un 5, un 5. Bueno, ¿aprobamos? Sí, un 5, aprueba, un 5, sí. Lo dejamos en un 7,5. Un 7 bastante altito. Un 7. Actualmente le daría un 10, porque han estado al pie del cañón con todas las cosas que nos han sucedido últimamente. No solamente en el tema de La Palma, sino también en el tema de la pandemia. Un notable. Sobresaliente, hay que ganárselo. Vamos a imaginar que te conviertes en el administrador único de Radio Televisión Canaria. Que Dios nos lo quiera. ¿Qué mejoraría? Estaría dando películas a todas horas, sobre todo cine de los 40, de los 50. Tendría que conocerlo, no te puedes lanzar a cambiar sin conocer en profundidad. Así fracasan muchas empresas. No sé si echan dibujos animados. Me tenía algún programa interesante, pero que también llama la atención a las personas jóvenes. También que pongan cosas para los niños. Más tema de fútbol. Te está escuchando el administrador único de Radio Televisión Canaria, Francisco Moreno. ¿Qué le dirías? Porque cuando nos encuentran a nosotros por la calle siempre nos dice lo que le gusta, lo que no le gusta. Entonces nosotros ahí no tenemos la responsabilidad sino él, así que aprovecha.
que sí, que somos canarios, que está muy bien potenciar todo lo canario, pero que tampoco nos enseñan al mundo casi como si fuésemos unos brutos o magos, por decirlo así. O sea, le meten un enfoque como todo súper canario, le falta poner a alguien ahí vestido de guanche, ¿sabes? Ha sido el mejor momento de la historia de Radio Televisión Canaria. Le diría que Chapoy mantenga a todos sus trabajadores que están al frente del cañón. Y ajuste muy bien las cuentas para que todo el mundo esté contento. Que vuelva a ver Benavente a la televisión, hombre. Era un programa muy entretenido. Caramba. Como decía Bugs Bunny, ¿te acuerdas? ¿Esto es todo, amigo? That's all, folks. Eso es todo, colega. Han hablado los dueños de esta tele, los que la costean, para los que la hacemos. Ellos sí que esa opinión para mí es la más importante de todas. Es verdad que hay unas partes de los testimonios que yo creo, mi opinión, corresponden a otra tele canaria de otro tiempo, ¿no? Que ahora es verdad que la tele canaria intenta, abarcar una programación mucho más variada, donde se siente representado todo tipo de público, pero hay otras cosas que tienen razón y hay que tomamos nota. Yo siempre digo que la canariedad no es decir cuánto sabemos y qué bien lo pasemos. La canariedad, yo reivindico una Canarias culta, creativa, joven. Paco, en su nombramiento como administrador único de Radio Televisión Canaria, dijo que tenía que hacer de este grupo un grupo útil como servicio público. ¿Lo ha conseguido? Desde luego es la obsesión. ¿Es un buen momento para defender la Radio Televisión Canaria y defender el modelo actual? ¿Cómo hubiésemos vivido estas circunstancias si no existiesen estos aparatos? Si no hubiese existido este medio de comunicación, La Palma hoy estaría mucho más abandonada. Vaticinan, ¿cuándo se puede definir el modelo de gestión y hacia dónde se puede inclinar esa balanza? Basándome en los hechos, el mandato marco está pendiente desde el año 2014. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo, que lo haga el Parlamento. ¿Personalmente estás de acuerdo con las cuentas para 2022? ¿Le quitarías algún área, le darías a otra? Esta es la pregunta del millón. Saca la tarta, Alicia. Saca la tarta el primer programa. El presupuesto del próximo año, que aumentará 624 millones de euros, no sube impuestos y reduce la deuda. Si el gasto público aumenta, eso va a significar que estamos aumentando los impuestos, ya sea ahora o ya sean diferido. ¿Quieres menos economía sumergida? Baja los impuestos. Ahí hay opiniones muy conservadoras que yo respeto, pero que no vamos a hacer ni caso.